Hola, el día de hoy vamos a hablar acerca de la importancia de la escultura y de las obras que han sido plasmadas por los diferentes personajes a lo largo de la historia. Como primer punto podemos hablar sobre la importancia de la escultura, la que es considerada como un arte, debido a que ella ha creado o ha plasmado en diversas obras a través del tallado o el modelo de diversos materiales que se han sido utilizados para ello. Entre estos tenemos lo más común es la piedra, la arcilla, el barro, los metales, entre otros materiales. Las primeras manifestaciones de esta expresión artística datan del Paleolítico inferior, es decir, desde hace mucho tiempo atrás. Sin embargo, aquí es importante recalcar que nosotros hemos podido conocer la historia del hombre a través de los tallados de las piedras con mayor dureza de ese entonces. Por otro lado, podemos decir que la escultura es de gran importancia porque muestra una parte importante de la historia del hombre, además de ser utilizada desde tiempos antiguos para homenajear y recordar a personajes importantes para otras personas, pueblos o para el mundo entero. Dentro de los personajes principales que podemos encontrar dentro de este tipo de arte encontramos a Miró, el cual fue un escultor griego y uno de los máximos exponentes de la escultura griega del periodo clásico. Nació en Beocia, pero desarrolló su actividad entre los años 470 y 440 a.C. aproximadamente. Obtuvo la ciudadanía en este lugar y las fuentes literarias le atribuyen numerosas obras, en particular estatuas de atletas y héroes. Sin embargo, solo se han podido asignar con certeza 3 conocidas por copias romanas. Posteriormente tenemos otro de los grandes personajes, quien fue Donatello. Fue uno de los pioneros del Renacimiento. Fue un escultor moderno y aunque podría pasar por uno de los clásicos de la antigüedad, su obra destacada fue por la profundidad que él daba en un mínimo plano. También fue el gran revolucionario del relieve con su técnica y con una variación de milímetros entre varias figuras. Por otro lado tenemos a Bernini, uno de los más conocidos, que nació en Nápoles el 7 de diciembre de 1598 y muere el 28 de noviembre de 1680. Este fue un escultor, arquitecto, pintor italiano reconocido. Para este entonces, trabajó principalmente en Roma y se consideraba como el escultor más destacado de aquella generación, creando el estilo barroco. En este sentido podemos hablar del estilo barroco, que empezó a dar una gran importancia a la ornamentación, las molduras, las columnas y las fichas ricas en esculturas. La aparición de estos elementos como la columna salmónica, que es una columna enroscada, es decir, en forma de espiral, y también se sumaron grandiosas construcciones barrocas. La arquitectura barroca fue colosal y se utilizó en la cúpula ampliamente. Es decir, que estos fueron plasmados más en los templos católicos, en la antigüedad. Finalmente, dentro de estos personajes importantes dentro de la escultura tenemos a Rodin, quien nació en París, en la isla de Francia, el 12 de noviembre de 1840 y posteriormente a su fallecimiento el 17 de noviembre de 1917. Fue más conocido como Rodin, fue un escultor francés, considerado como el padre de la escultura moderna o actual, y su importancia se debe a la ruptura con el canon académico que imperaba en el siglo XIX en Francia. Lo anterior no significa que el artista no considera o denominara reglas de estética desde su tiempo, sino más bien que su concepción del arte le permitió inaugurar una nueva etapa en el ámbito de la escultura moderna. Por ello fue un gran reconocido, ya que le dio una vuelta a la escultura tradicional, por así decirlo. A continuación, mis compañeros van a detallar obras, su vida de cada uno de estos personajes y la importancia que han tenido dentro del desarrollo de este tipo de arte. Continuando con los autores representativos tenemos a Miró, nacido en Eleuteras, una pequeña ciudad en las antiguas fronteras de Boacia y el Ático. Cabe mencionar que Mirón vivió la mayor parte de su vida en Atenas. Poco se sabe de su vida y lo que sabemos proviene de fuentes literarias antiguas, principalmente del escritor Plinio, perteneciente al siglo I. Según Plinio, Mirón absorbió el arte de la escultura de Alejadas de Argos, el mismo maestro que enseñó tanto a Fidias como Policleto. Cabe mencionar
que estos dos fueron muy representativos en el área de la escultura en la antigua Grecia. Plinio escribió que Mirón fue el primer escultor en lograr representaciones realistas en la escultura figurativa. Por verdadero que sea esta afirmación, es justo decir que Mirón dominoso fue dotado de una habilidad increíble para crear movimientos de armonía y naturalismo, que son importantes en las obras de escultura realizadas en esa época. Las esculturas de Mirón más importantes tenemos como el discóbolo, el lanzador de disco. Aunque Mirón esculpió representaciones de dioses y héroes, se hizo famoso principalmente por sus representaciones de atletas. El discóbolo era una representación de un lanzador de discos. Mirón capturó el momento en que se completaba un movimiento y el atleta hace una pausa para la siguiente. Acabando de completar su movimiento hacia atrás, tiene el brazo estirado y está a punto de comenzar el movimiento hacia adelante. Continuando con las esculturas más famosas de Mirón, tenemos la vaca. Según Plinio, esta obra fue famosa en la antigüedad, ya que era tan real que se confundía con la realidad. La vaca, sin embargo, parecía haber ganado su fama por actuar como una estaca en la que se colgaban epigramas. No queda información ni copias, por lo que no tenemos idea de la postura del animal, pero sí se sabe que se encontraba en el mercado de Atenas. Continuando con la exposición, tenemos al autor Fidias. Este fue un escultor griego, fue el artista más famoso del mundo clásico y maestro que llevó a la escultura a las cotas más altas de la perfección y armonía. La biografía de Fidias en su mayor parte es conocida, ya que se sabe que este autor o escultor tenía experiencia como grabador, pintor, repujador. Vivió en la época de Pericles, estadista empeñado en hacer de la Acrópolis de Atenas un signo majestuoso de la grandeza de esta ciudad, que se convirtió principalmente el protector de Fidias, quien básicamente este escultor trabajó para esta ciudad. Continuando con las obras más representativas de Fidias, tenemos la Amazona, que actualmente se encuentra en el Museo Capitolio de Roma. Esta obra fue desarrollada en bronce. Cabe mencionar que de esta obra también se tiene una copia romana realizada en mármol, la misma que fue realizada en un concurso organizado por Efeso para decorar el Artemisión y que ganó Policleto. Continuando tenemos Antena Limnia. Esta escultura era algo mayor del natural, tenía una lanza en una mano y con la otra sostenía el casco, teniendo de esta manera por tanto la cabeza descubierta. Cabe mencionar que se destacaba la síntesis en sus ropas de fuerza y elasticidad. Los pliegues eran rectos y acanalados. Continuando tenemos la escultura de Zeus en Olimpia. Cabe mencionar que esta obra fue una de las más famosas creada por el escultor Fidias, situado en Olimpia, Grecia. Se consideraba una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Fue destruida y se perdió en el siglo V después de Cristo, y solo se sabe de ella gracias a descripciones de historiadores antiguos y representaciones en monedas. Esta ocupaba la totalidad del ancho del pasillo del templo, construida para albergarla. De acuerdo con una fuente contemporánea, medía aproximadamente 12 metros de alto. Zeus fue esculpido en marfil y los detalles dorados eran de oro macizo. Continuando tenemos Athena Promachos. Esta escultura de bulto redondo tenía aproximadamente 15 metros de altura. Estaba realizada en bronce y decoraba la explanada exterior de la Acrópolis. Cabe mencionar que también se tiene una copia romana realizada en mármol. Les voy a hablar sobre Miguel Ángel Donatello. Él nació en 1386 en Florencia. No pudo haber nacido en una mejor época, ya que se contemplaban las élites, como son los banqueros y comerciantes, en el cual empezó la mejor época para la escultura renacentista. Donatello recibe este nombre debido a que se le veía muy refinado y elegante.
Su familia es acomodada, por lo cual venían de artesanos de lana. La suerte les llamó un día cuando la familia Martelli, de una familia muy rica y acomodada dentro de Florencia, le acoge bajo su protección y le da estudios, por lo cual se convierte en uno de los principales de la élite en Florencia. A los 15 años, Donatello entra como aprendiz a un taller. Su maestro tiene 10 años más que él, pero esto no le impide compartir aficiones, por lo cual su maestro se llama Filippo Brunelleschi, en el cual él se convierte en un gran personaje de Florencia, ya que se dedica a construir la cúpula de la catedral. Entre ellos ambos nació una gran ambición sobre descubrir nuevos lugares, por lo cual se les conocía como la pareja del tesoro, ya que siempre se les veía rebuscando en ruinas para encontrar algo nuevo. Donatello, después de viajar por todo Roma, claramente en el año de 1404, decide regresar a su natal Florencia, en el cual se encuentra con un gran maestro, como es Lorenzo Ghiberti. Él es su maestro primerizo, por lo cual se le encargan varias cosas, como es la Catedral de Santa María del Fiore, entre otras iglesias. Pero en cambio a Donatello no le gustaba esto mucho y veía que se desarrollaba más en la escultura y el relieve, por lo cual su maestro Lorenzo Ghiberti se dio cuenta y lo que le encargó fue que hiciera varias estatuas para los nichos de la fachada de la catedral. A Donatello, entre los años de 1411 y 1417, desarrolló varias esculturas para las iglesias, las cuales tenían un estilo de la Edad Media, lo cual les encantó. Por lo tanto, le encargaron varias estatuas para las diferentes iglesias que éstas desarrolló mediante un estilo de renacentista con el material de mármol, el cual este fue el más utilizado durante toda su carrera. Entre 1411 y 1413 tenemos esta escultura que fue hecha por Donatello. Se dice que es una de las primeras que Donatello hizo con su estilo renacentista. Es una de las 14 estatuas que representan los oficios. Fue fabricada bajo el régimen de la lana, de los trabajadores de la lana, por lo cual esta está ubicada en las iglesias de Florencia. Sus primeras obras tenía un estilo único y capaz, el cual él no buscaba volver y repetir una y otra vez el mismo estilo, por lo cual a él se le reconocía como uno de los que siempre buscaba innovar. Él se le considera el padre de la escultura renacentista, ya que ésta, después de experimentar entre el arte romano y el arte gótico, se hizo grande y famoso. Por el momento estaba inspirado y nunca se copiaba de algo que había visto en Roma, por lo cual él contemplaba ideas que tenía y las plasmaba en sus estatuas. Estas eran esculturas romanas que captaban inmediatamente la atención de los maestros y de sus clientes, por lo cual Donatello siempre poseía gran clientela para poder vender sus trabajos, y así él se hacía más reconocido mundialmente. Se conoce que Donatello era un gran despistado para sus finanzas. Él no pagaba su alquiler, lo cual le conllevó a que tenga varias multas. No visitaba a sus clientes para cobrar de las deudas de sus trabajos realizados, por lo cual su cuenta de gastos no se llevaba correctamente. Vasari, uno de sus amigos, tiene preocupación por los asuntos financieros, por lo cual en su taller incluso Donatello tenía una funda de monedas de las cuales hacía que sus empleados la usaran cada vez que deseaba, pero este no sabía si era para asuntos del trabajo o asuntos personales, por lo cual se le conoce como una persona gran despistada que no llevaba sus asuntos financieros de manera correcta, y lo que llevaba era que obtenga varias multas. Gian Lorenzo Bernini nació en Nápoles el 7 de diciembre de 1598 y falleció en Roma el 28 de noviembre de 1680. Fue un escultor, arquitecto y pintor italiano.
Trabajó principalmente en Roma y es considerado el más destacado escultor de su generación, creador del estilo escultórico barroco. Bernini poseía la habilidad de crear en sus esculturas escenas narrativas muy dramáticas, de captar unos intensos estados psicológicos, además de que podía transmitir en los mismos un cierto grado de grandeza. Su habilidad para esculpir el mármol llevó a que fuera considerado un digno sucesor de Miguel Ángel, muy por encima de sus adversarios y digamos rivales como Alessandro Algardi y Francesco Bernini. Su talento se extendió más allá de la escultura y fue capaz de sintetizar de manera brillante la escultura con la pintura y la arquitectura en un todo y visualmente coherente. Fue un hombre profundamente religioso que puso su arte al servicio de la Contrarreforma. Bernini empleó la luz como un destacado recurso metafórico, que completa sus obras en ocasiones con puntos de iluminación, los cuales los hacía con la intención de intensificar el foco de adoración religiosa o para, de cierta forma, amplificar el dramatismo de la narrativa escultórica. Bernini fue también uno de los mejores arquitectos del barroco romano, junto con sus contemporáneos como Pietro da Cortona. Al principio de sus carreras todos trabajaron en el Palacio Barberini. Entre sus obras tenemos a Ennias Anchises y Ascanio. Fue algo esculto en mármol. La estatua representa la huida de Troya en llamas, así también el rapto de Proserpina, que representa fuerza y movimiento, lo que está impregnado en esta obra. Representa a Proserpina siendo raptada por Plutón, además de la fuente de los cuatro ríos, que se ha convertido en una de las más afamadas en Roma. Bernini recrea una alegoría para enaltecer a los ríos Nilo, Ganges, Danubio y Río de la Plata. Carles Antoine Coixebox nació el 29 de septiembre de 1640 y falleció el 10 de octubre de 1720. Fue un escultor francés, nacido en Lyon y descendiente de una larga familia emigrante de España. Solo tenía 17 años cuando produjo una estatua de la Virgen María, que por cierto fue de considerable mérito. Y habiendo estudiado con Louis Lerambert, y después de aprender por su cuenta, hacía copias en mármol de esculturas romanas, tales como se puede mencionar la llamada Venus de Medici y el Castor Hippolus. Fue contratado por el obispo de Estrasburgo, el cardenal William Egon de Fürstenberg, para que adornara con estatuas su castillo en San Berne. Como consecuencia de la coordinación de las artes oficiales que ejerció Carles Lebrun entre los años 1677 y 1685, fue contratado por cuenta de Luis XIV para producir gran parte de la decoración y un gran número de estatuas para Versalles. Y más tarde trabajó entre 1701 y 1709 con una facilidad y un éxito no menor para el Palacio de Marly, posteriormente abandonado con amplitud, luego destruido durante la Revolución. Se le considera un gran retratista, inspirado por Gian Lorenzo Bernini. En sus esculturas de retratos tuvo gran éxito, reflejando no solo la semejanza física de los modelos, sino por su habilidad en la captación de la psicología de los retratados. Hizo retratos en busto de la mayor parte de los hombres célebres de su tiempo, incluyendo a Luis XIV y a Luis XV en Versalles, además del cardenal Mazarino en la iglesia del Colegio de las Cuatro Naciones. Entre sus obras tenemos al Anfítrite, que fue hecho en mármol, además de Neptuno, que también fue hecho en mármol, y cabe mencionar también el retrato del pintor Antoine Coipel, que también fue elaborada en mármol.
Hilary Germain Edgar Degas, más conocido como Edgar Degas, nació en París el 19 de julio de 1834 y falleció el 27 de noviembre de 1917. Fue un pintor, escultor y grabador francés. A lo largo de su vida, Degas solo exhibió una escultura, que es Pequeña bailarina de 14 años en 1881. Era una escultura de cera de casi tamaño real, con cabello auténtico y vestida de un tutú verdadero, la cual provocó una fuerte reacción de críticas negativas. La mayor parte encontraban en el realismo de la escultura extraordinario, pero criticaban la fealdad de la niña. En una crítica, J.K. Husmas escribió y citó: "La terrible realidad de esta estatuilla evidentemente produce inquietud en los espectadores. Todas las nociones acerca de la escultura están aquí alteradas. El hecho es que este primer intento de Monsieur Degas ha revolucionado las tradiciones de la escultura y de igual manera lo hizo con la pintura". Degas creó considerablemente un número de esculturas en un periodo de 4 décadas. Sin embargo, se mantuvieron ocultas al público hasta 1918. Ninguna de ellas, ni siquiera la pequeña bailarina de 14 años, fueron fundidas en bronce mientras vivió el artista. Los especialistas en Degas concuerdan que sus esculturas no concuerdan creadas como auxiliares de su pintura. Degas asignó el mismo significado a sus esculturas que a sus dibujos. Y cito: "Dibujar es una forma de pensar, esculpir es otra". Tras la muerte del artista, sus herederos encontraron en su estudio alrededor de 150 esculturas de cera, varias en mal estado de conservación. Consultaron al fundidor Adrien Herbart, quien tras analizar las piezas concluyó que solo 74 de ellas podían fundirse en bronce. Se asume que a excepción de la pequeña bailarina de 14 años, fueron fundidas al sorbolage, un sonroqueo de bronce que es tanto más pequeño y muestra menos detalle en la superficie de su molde original. La fundición Herbart fundió bronces de 1919 a 1936 y cerró en 1937, poco antes de la muerte de Herbart. Claude René Rodin, más conocido como Auguste Rodin, nació en París, isla de Francia, el 12 de noviembre de 1840 y su muerte fue el 17 de noviembre de 1917. Fue un escultor francés, considerado el padre de la escultura moderna. Su importancia se debe a la ruptura con el canon académico que imperaba en el siglo XIX. Lo anterior no significa que el artista no conociera o no dominara las reglas de la estética de su campo, sino que su concepción del arte le permitió inaugurar una nueva etapa en el ámbito de la escultura. A los 14 años, su padre lo envió a la Escuela Imperial Especial de Dibujo, conocida como Petite École. En 1860 realizó la primera escultura que hasta ahora se conserva. Esta obra nunca se expuso en vida del artista. En 1862 falleció su hermana, Marie, a los 26 años, y para superar esta pérdida, el escultor ingresó con ese año a la Congregación del Santísimo Sacramento, en donde recibió el apelativo de hermano Agustín. A pesar de los difíciles momentos que pasó Rodin, pudo surgir como un artista y fue galardonado en base a su entrega por el arte. En los últimos años de su vida, Rodin cosechó los frutos de su trabajo al otorgársele varios reconocimientos. Fue elegido como presidente de la Sociedad Internacional de Pintores, Escultores y Grabadores en 1904. Las universidades de Jena, Glasgow y Oxford lo homenajearon con un doctorado honorario en 1905, 1906 y 1907 respectivamente. La Municipalidad de Roma lo festejó en el Capitolio y la Sociedad de Jóvenes Artistas Checos lo otorgó honores reales en Praga. El Museo Metropolitano de Arte de Nueva York inauguró una sala dedicada al artista en 1912. A continuación, un par de obras destacadas del autor.